Muy bien. 1 de la tarde en punto. Muy buenas tardes y excelente fin de semana tengan todos nuestros seguidores. Agradecemos mucho, como siempre, que hagan un espacio en su agenda para acompañarnos y, por supuesto, con gran responsabilidad, seguirse informando y cuidando. Bueno, la llamada tercera ola por COVID-19 pues se ha convertido en la nueva alarma para México y el mundo ante la acelerada tendencia de contagios y pues resistencia a las vacunas que provoca la variante Delta. De hecho, para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy el doctor Alfredo Torres, bacteriólogo, vacunólogo mundialmente reconocido con experiencia en el estudio de patógenos bacterianos causantes de enfermedades en humanos o usados para bioterrorismo. Profesor de microbiología e inmunología, rector asociado y director de diversidad en la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston. Miembro de la Academia Americana de Microbiología, entre muchos otros aspectos de su destacada trayectoria. Bienvenido, doctor. Gracias por tenerme hoy. Muchas gracias, doctor. Nos acompaña también el médico veterinario zootecnista, maestro en ciencias, epidemiólogo Francisco Monroy, quien es coordinador del Comité de Vigilancia Epidemiológica del CONASA, vicepresidente del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal y profesor del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Bienvenido, doctor, nuevamente. Muchas gracias, Andrea. ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Doctor Torres, mucho gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias a ambos por estar aquí presentes y pues bueno, gracias por supuesto, pues a los, agradecer por supuesto a quienes nos hicieron llegar sus dudas vía redes sociales, muchas gracias. Y pues bueno, en la Ciudad de México esta cepa desafortunadamente ya es la causante del 60% de los contagios. Además, ha duplicado el número de hospitalizaciones en menos de un mes. El número de personas ingresadas pasó de 862 a inicios de julio a 2,108 en los últimos días, según datos del gobierno local. Bueno, las expectativas apuntan a que antes de que termine este mes se triplique el número de personas hospitalizadas en la Ciudad de México por causa de la nueva ola de COVID-19. El creciente aumento en el número de personas hospitalizadas se debe desafortunadamente en gran medida a las nuevas variantes, en particular a la Delta. Esto señaló recientemente Rosalind Lemus, doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford. Bueno, a medida que avanza la vacunación en la población de más edad, la experta considera que son jóvenes y la población sin vacunar aquellos que pues corren más riesgo de contagiarse. Bueno, ahora son las personas menores de 40 y 50 años las que se están contagiando a una mayor velocidad. La nueva versión del virus encontrada en la India en octubre de 2020 pues ya circula en México y en más de 70 países, según la Organización Mundial de la Salud. Y pues bueno, agradecer nuevamente a nuestros invitados, gracias a quienes se van incorporando al foro. Antes que nada, muchas gracias. Y vamos a comenzar con las dudas de nuestro público. Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con la de Jonathan Martínez, que nos escribió desde Tokio. Saludos y felicidades. Él nos pregunta, ¿qué es una variante o cepa viral? Antes que nada. ¿Quieres que yo responda? Quien sea. ¿Sí? Adelante. Perfecto. Muy bien, bueno, normalmente los virus, a través de su proceso de replicación, en este caso puede ser en animales o en humanos, se pueden cometer errores en el proceso de replicación de ese virus. Replicación significa copias. Van a copiarse una serie de virus y ese proceso se puede cometer ciertos errores y se incorpora algún nucleótido diferente en su genoma viral, y eso hace que expresen una proteína diferente o con ciertas características diferentes. Entonces, las variantes virales que están circulando ahorita del virus SARS-CoV-2 significa que tienen ciertas mutaciones en algunos de estos genes virales que ahora hacen que ese virus sea un poco diferente al virus original que se aisló en Wuhan, China. Muy bien. Muy bien, esa es la pregunta que nos hacía Jonathan Martínez. Es muy importante tener en cuenta esto, es por eso que podemos tener las variantes que hoy en día conocemos y
Con base en esto también Giovanni Oliva nos pregunta, ¿cuál es la particularidad de la variante Delta? Bueno, se dice que es una cepa de hecho más contagiosa y doblemente transmisible, puesto que se necesita una menor carga viral y menos tiempo de exposición para contagiarse. ¿Qué particularidad tiene la variante Delta? Bueno, gracias. Sí, como ya lo dijo el doctor Torres, pues son variaciones que tienen en su replicación, son errores en las copias, que algunas veces les favorece, otras veces no necesariamente les favorece, solamente son como cuando hacemos fotocopia de la fotocopia de la fotocopia, que cada vez se va viendo diferente. Muchas de estas características, digamos que se borran, otras se acentúan de alguna manera y también van adquiriendo, sobre todo cada vez que se multiplican los virus, cuando tienen oportunidad de llegar a millones o a miles de millones, cuando están en una cantidad importante de población, que es lo que está ocurriendo en este momento, pues estos errores tienen la oportunidad de fijarse y de obtener ventajas competitivas. Justamente una de esas ventajas competitivas que ha mostrado la variante Delta es esa mayor capacidad de integrarse o de contagiarse, de transmitirse, digamos, requiere menos carga viral, más fácilmente se adhiere, digamos, a un nuevo hospedador y pues está afectando más a los jóvenes básicamente por dos razones. Una, porque sí se está adaptando mejor, digamos que el virus está adaptándose más al humano. Al principio era un virus que no estaba adaptado al humano por ser de origen zoonótico, por venir de los animales. Y esto hace que siempre sea un choque muy violento. ¿Por qué? Pues porque toda la población es altamente susceptible y pues todo el mundo o mucha gente se enferma y muchos llegan a morir. Conforme los virus se van integrando, se van volviendo endémicos, ya no pandémicos, sino se van volviendo ya propios de una región, en este caso todo el planeta o prácticamente todo el planeta, pues se van adaptando y causan menos daño por una selección natural doble, digamos. Los que causan más daño, pues mueren junto con su paciente, su hospedador, el individuo al que enfermaron, y los que solamente produjeron una enfermedad más leve, pues sobrevivieron junto con el individuo al cual afectaron, ¿no? Entonces, se está seleccionando hacia ser más rápido en su transmisión, tener un periodo de incubación más corto. Yo he visto casos hasta de 2 días de periodo de incubación, que ya no son la semana que estábamos acostumbrados o 2 semanas de que se hablaba. El estatus de portador asintomático se mantiene y todavía yo he visto discusiones en términos de si es más patógeno o menos patógeno, por qué está afectando a los jóvenes. Creo que aquí tenemos un efecto también de sesgo, porque digamos en el caso de países como el nuestro y en prácticamente la mayoría de los países del mundo, primero se vacunó a la población de alto riesgo, es decir, aquellos que prestaban servicios de salud y los que, como en mi caso, tenemos 60 años o más y además, pues por lo mismo, por la misma condición de la edad, pues mayor número de comorbilidades como la diabetes o problemas cardíacos, hepáticos, etcétera. Entonces, de alguna manera, los más susceptibles ya fallecieron, podemos decirlo. No necesariamente todos se han expuesto, o sea, todavía tienen oportunidad, por decirlo de alguna manera, de ser afectados por la enfermedad. Y los que nos hemos vacunado, pues tenemos ya una cierta protección, ¿no? Que no es al 100%, platicábamos de esto, quizás me estoy adelantando con las preguntas, pero platicábamos de esto antes de comenzar. El hecho de estar vacunado, primero no significa estar inmunizado, es decir, en el momento en que te ponen la vacuna no ya eres inmune, sino hay que dar cierto tiempo para que tu organismo genere la inmunidad. La inmunidad depende no de la vacuna, sino de nuestro propio organismo. La vacuna induce esa inmunidad, tanto como la induce la exposición a la enfermedad, pero en teoría, pues mejor, porque se le ha quitado la parte que causa más daño y solamente es una pequeña identidad con la cual el sistema inmune identifica al problema y lo detecta más rápidamente cuando se presenta, digamos, ya la enfermedad real. Pero entonces hemos ido seleccionando a esta población, cada vez somos menos los que estamos de la población de más riesgo, los que nos contagiamos o nos enfermamos, sí nos contagiamos, pero no nos enfermamos de tanta gravedad, no reproducimos tanto al virus como alguien que no tiene inmunidad.
Y los jóvenes que en nuestro país todavía no son vacunados y mucho menos se han inmunizado, pues entonces ahora están siendo los más afectados en términos de volumen, pero quizás en cuanto a proporción de la población, dado que son la población que más, de mayor número, digamos, en nuestro país, pues quizás todavía no llega a las proporciones que tuvimos el año pasado para los de la tercera edad, ¿no? Entonces, son los dos fenómenos. El virus se empieza a adaptar, los humanos todavía no tenemos la inmunidad suficiente, no se ha generado la famosa inmunidad de hato o inmunidad de rebaño, como se le llama, y el virus está circulando y sigue tomando fuerza. Y esta delta es una variable de interés y de preocupación, pero hay otras que probablemente cuando esta baje, porque va a bajar en algún momento, pues su lugar se ha ocupado con otra hasta que esto se estabilice. Todavía no sabemos cuándo va a ocurrir, va a depender mucho de la vacunación, de la inmunidad, pero sobre todo del comportamiento que como individuos tengamos nosotros para tratar de cortar el contacto. Es increíble pensar que si nos hubiéramos mantenido encerrados realmente un mes completo al principio de la pandemia en todo el mundo, se hubiera parado este problema, ¿no? Pero esto es imposible, ¿no? Es verdaderamente muy difícil de hacerlo, ¿no? Y ahora, a tantos meses, pues menos. Es correcto, doctor. ¿Le gustaría agregar algo más al doctor Alfredo Torres? No, perfecto, fue una excelente respuesta. Muy bien. Bueno, pues vamos rápidamente con los comentarios de nuestro querido público que nos está viendo. Vamos con Libero Arco. Buenas tardes, gran tema y expertos en este programa. Muchas gracias, Libero. Y es una enfermedad que, si bien proviene de los seres humanos, perdón, de los animales, pues ya es una enfermedad de humanos. Y sí se han afectado los animales. La variante Delta parece tener mayor afinidad. Doctor, discúlpeme, me parece que se interrumpió nuestro video en vivo, no sé qué problema hubo. Sí, no sé qué problema hubo. Vamos a volverlo a retomar. A ver, déjame checar si ya regresó. Sí. Creo que ya regresamos, creo que ya estamos de nuevo, vamos a checarlo. Amigos, por favor, de Facebook, los que nos están viendo, hubo una falla técnica aquí en la plataforma que me avisó que ya no estábamos transmitiendo, pero me parece que otra vez. Por favor, me pueden comentar si nos ven, si nos escuchan bien en este momento, por favor. Comenten, por favor, si nos vemos bien, si nos estamos escuchando bien. Ya se cayó el sistema, sí. Ya pude volver a entrar. Sí, disculpen, tuvimos un problema aquí con la plataforma, igual ando viendo acá, pero bueno, ya. Un boicot de los antivacunas. Yo creo, ¿verdad? Bueno, pues sí, estábamos platicando con el médico veterinario zootecnista Francisco Monroy y el doctor Alfredo Torres, para quienes están incorporando a la transmisión, que tuvimos ahorita una breve falla. Muchas gracias a los que nos están diciendo que ya nos vemos bien. Perfecto. Estábamos hablando sobre una pregunta que nos hizo Libero Arco de qué posibilidad hay de que, dado su nivel de contagio y viralidad, la variante Delta pueda transmitirse a las mascotas. Ya nos estaba comentando el doctor Monroy, y es muy importante también en este aspecto mencionar que hay que seguir observando a nuestras mascotas. Ya habíamos platicado en emisiones pasadas, la observación es muy importante porque sí se han detectado casos positivos en donde han manifestado, por ejemplo, de repente diarrea o problemas igual para respirar, o pueden ser problemas de comportamiento. Hay que tener muy en cuenta los signos que estamos viendo en nuestras mascotas, y pues obviamente llevar periódicamente a nuestros animalitos a revisión, no solo por cuestión del virus, sino siempre por cualquier enfermedad, ¿no?, que podamos descartar. Adelante, doctor Monroy, para continuar con esta respuesta. Muchas gracias. Sí, bueno, en realidad, ya no me acuerdo en qué parte me quedé exactamente, pero ya para responder puntual la pregunta, la variante Delta sí tiene una mayor capacidad de afectar a ciertas especies animales. Se ha demostrado en leones, en grandes felinos, pero en particular los leones, en estudios que se hicieron en la India, se encontró que sí podía afectar.
ya se habían encontrado leones también en el zoológico del Bronx desde el año pasado, junto con tigres. Los tigres fueron un poco más afectados. Y en general los felinos, los félidos, son más afectados que los cánidos, que los perros. Entonces, en términos de animales de compañía, pues la mayor preocupación son los gatos. No tienen, o sea, en el caso de los leones, sí se piensa que hay una posibilidad de transmisión entre ellos, lo cual es algo preocupante porque justamente es cuando se empiezan a transmitir entre la misma especie, pues es cuando ya se adaptó un virus y tiene posibilidad también de tener estas mutaciones que habíamos mencionado. Al principio, por ejemplo, los ratones no eran afectados por los coronavirus, no había forma de hacer modelos en laboratorio de la enfermedad porque eran de alguna forma resistentes, pero se ha visto que la variante Delta sí puede inocularse y multiplicarse en ratones de laboratorio. Se ha visto también en ratones de campo que se pueden llegar a afectar, que son, por ejemplo, transmisores o reservorios importantes de otras enfermedades como el hantavirus. Y esto, pues ciertamente es un foco de alerta, ¿no? En la medida en que haya más especies que se pueden afectar, especies animales, corremos el riesgo de que alguna de ellas se convierta en un reservorio, en un punto en donde el virus otra vez toma fuerza, muta y puede generar de regreso hacia el humano una nueva variante. No se ha visto, contestando específicamente en perros y gatos, tal como está la pregunta planteada, no se ha visto una mayor capacidad de infección en estas especies, pero sí, insisto, en grandes felinos y en roedores y algunas otras especies se siguen contando. Entonces, nuestra preocupación sigue centrada hacia los bisones, que en ellos sí se adaptó muy bien y que por eso se tuvieron que tomar medidas extremas en España, en Países Bajos y en Bélgica y en Dinamarca, muy extremas, pero en otras especies apenas está empezando esto a llamar la atención. Sigue en investigación, estamos todos los días leyendo artículos que salen nuevos, con nuevas noticias y nuevas informaciones, y con tal cantidad de variantes que surgen, pues no diría yo que todos los días, pero sí con muchísima frecuencia, pues podemos esperar que pueda ocurrir esto, ¿no? Esto nos lleva al campo de la prevención, aquí es muy importante. En la medida en que todos nos vacunemos, en la medida en que todos sigamos manteniendo las medidas de protección básicas, la sana distancia, el uso de cubrebocas, las caretas si es posible, evitar lugares concurridos, ventilar, pero sobre todo el no tener concentraciones grandes de personas en lugares cerrados, en esa medida la circulación viral tendrá que tender a bajar. Estamos ahorita en una etapa en México en donde esto va en una fase exponencial de crecimiento. Estamos en números ya similares con respecto a infectados a los que teníamos en enero de este año, que fue la peor crisis, y no ha sido más grave en términos de mortalidad, pues justamente porque son más jóvenes los que están siendo afectados, son más resistentes, pero también se están muriendo, y esto es importante recalcarlo, ¿no? Y juegan un papel también para transmitir la enfermedad. Entonces, los animales no están todavía involucrados en esta pandemia. Estuvieron al inicio, pero se han mantenido al margen de alguna manera, y es mejor que esto siga así. Es decir, tenemos que tener esas medidas, inclusive con nuestros animales de compañía, cuando estemos enfermos. Si nos llegamos a infectar en casa, tenemos que mantener alejados a nuestros animales de compañía para disminuir el riesgo de que ellos se infecten, no solamente porque no queremos que se enfermen y se puedan enfermar gravemente o morir, etcétera, sino porque no queremos que el virus tenga la oportunidad de amplificarse o modificarse en otras especies que no sea la nuestra. Sí, me gustaría complementar algo y enfatizar lo que dijo el doctor Monroy al final. Es importante que si salimos positivos de la infección del coronavirus y nos tenemos que aislar en cuarentena, también tenemos que estar aislados de nuestras mascotas exactamente por esa misma razón. Nada de dormir con la mascota, nada de estar besando a la mascota, porque lo que estamos haciendo es posiblemente pasándole el virus y favoreciendo que ese virus se adapte a vivir en la mascota, y eso no lo queremos hacer. Entonces sí, definitivamente evitar estar en contacto con las mascotas
mientras estamos en la cuarentena. Y, perdón, Andrea, que te interrumpa. Adelante. Es que las ideas nos vamos escuchando y se nos van ocurriendo. Hay un punto aquí muy importante. El doctor menciona cuando tengamos un resultado positivo. Pero el hecho de que tengamos resultados negativos a algunas pruebas no significa que no estamos infectados, que esa es otra cuestión que también ha causado mucha confusión, ¿no? La gente está en contacto con alguien y entonces va y se hace una prueba rápida, le sale negativa y dice, estoy bien, ¿no? Y salen otra vez y a celebrar al antro. Y ese ha sido básicamente el problema, ¿no? Que no hemos interpretado correctamente cómo se hacen las pruebas. No debemos de irnos a hacer una prueba, tenemos que consultar a un médico. Y el médico es el que tiene que decidir cuándo, qué prueba y cómo se interpreta este resultado, ¿no? Si este resultado requiere una prueba adicional, o esto significa que sí estamos o que no estamos, o si independientemente de que salga negativo, dado que estuvimos en contacto con alguien, tenemos que mantener la cuarentena, aunque el resultado haya salido negativo. Esas cosas, esos detalles que no se cumplen, son los que han favorecido que la gente piense que ya la libré. O sea, están en contacto con alguien enfermo, van al día siguiente, se hacen la prueba. No hay una prueba que vaya a salir positiva cuando hacemos eso, ¿no? No lo hay. Entonces, debe de haber un momento, y esto no es algo que vamos a aprender en una presentación, aunque seamos expertos nosotros. Es que lo dijeron, no. Uno tiene que acudir al médico, al especialista, que él nos tiene que decir cuál es la situación, y debemos cumplir las instrucciones, y esas instrucciones, él decidirá cuáles son, aunque no nos gusten, ¿no? Oye, es que yo nada más estuve en contacto, pero no estoy positivo. Ni modo. Así es. Tienes que cumplir tu cuarentena y no salir. Es la única forma en la que podemos controlar esto. Así es. Esas medidas son importantísimas, seguir llevándolas a cabo, y también cabe destacar que no por el hecho de estar vacunados podemos ya salir y hacer lo que queramos y estar con un montón de gente. Hay que seguirnos cuidando aún estando vacunados. Ya por todo lo que mencionaron los doctores anteriormente. Vamos a continuar rápidamente porque el tiempo se va volando. Muchas gracias a quienes se están incorporando a la transmisión y a quienes siguen comentando. Muy bien, vamos a saludar rápidamente. Julia Vázquez, es muy importante estar informado sobre el tema. Felicidades a los ponentes. Muchas gracias. Marcos, muy buenas tardes a los tres integrantes, muchas gracias por su tiempo y aporte, muchas gracias. Por acá ya los vemos, todo bien, ya volvió la transmisión, perfecto, muchas gracias, saludos a todos ustedes y los vemos y los escuchamos. Muy bien, gracias, perfecto, muy bien. Vamos rápidamente con otra pregunta de nuestro público, Díaz Marisa. En este momento hay una gran concentración de personas en Japón. ¿Existe la posibilidad de que haya una mezcla de variantes y surja una variante más patógena? Hay que aclarar un poco acerca de cómo se generan las variantes y qué significa que se pudieran mezclar. Las variantes que nosotros ahora conocemos como alfa, beta, gamma o delta, originalmente se aislaron o se encontraron en diferentes países donde las medidas de precaución no habían sido tan estrechas o se habían aplicado con tanto cuidado. Por ejemplo, la Gran Bretaña, Sudáfrica, Brasil, la India, donde hay una gran cantidad de personas que están en contacto y hay una gran posibilidad de que el virus pueda pasar de una persona a otra, y en ese proceso de estar transmitiéndose de una persona a otra, puede haber que se cometa un error en la generación de esos virus y se genera esa variante. Si esa variante es mejor que la variante que estaba circulando, después de un tiempo empieza a tomar el lugar de la otra variante o la variante original. Entonces, por eso, por ejemplo, en México tenemos una mezcla de diferentes variantes, de la que le llaman alfa, beta, gamma y ahora la delta. Una ha ido desplazando a la otra porque tienen mayor probabilidad de transmitirse de una persona a otra. Regresando a la pregunta que nos está haciendo esta persona, afortunadamente en los Juegos Olímpicos en Japón hay una burbuja de protección de todos los atletas y constantemente los están checando, y cuando alguno de ellos da positivo en alguna de las pruebas, los están aislando o no los están dejando participar. Eso no significa que no pueda haber que una de estas variantes pueda empezar a diseminarse en Japón, pero las medidas de control que tienen son muy buenas. Entonces la probabilidad de que el virus pase de una persona a otra es menor.
¿qué pasaría si nosotros ahora, esas personas regresan a los diferentes países y empiezan a entrar en contacto con otras personas que no están vacunadas o que no están siguiendo las medidas de protección adecuadas? Bueno, entonces esa variante puede entonces cambiar otra vez y aparecerá la iota o lambda o otra variante específica. Ese es el riesgo que estamos corriendo. Y eso es exactamente lo que está pasando con la variante Delta. Así es, doctor. Vamos rápidamente también con otra pregunta que nos habían dejado inbox. Dice Estefano Valero, hablando también, por supuesto, de las variantes. ¿Una persona se puede infectar con dos variantes diferentes, alfa y delta, por ejemplo? ¿Y de qué manera afectaría? Bueno, la posibilidad existe, pero realmente lo que ha ocurrido es que una persona se infecta con una variante y se enferma con esa variante, ese virus se empieza a multiplicar, eso es lo habitual, no se puede descartar. Me tosieron al mismo tiempo uno que traía la delta y uno que traía la beta. Sí, pero es realmente improbable, ¿no? La verdad es que las personas se infectan con una sola variante y de inmediato el organismo echa a andar todos los mecanismos de defensa y eso es lo que de alguna manera detiene que ingresen otras y trata de controlar las que se están multiplicando, ¿no? Entonces, la probabilidad es remota, muy remota. Exacto. Para complementar, lo que sí puede pasar es que una persona que se infectó con el virus original, después de un tiempo se pueda reinfectar con otra variante. Eso sí, pero al mismo tiempo, como dice el doctor Monroy, no hay datos que digan que dos variantes infectan a una persona, pero sí, consecuentemente, después de una infección y que baje la protección que esta persona tiene, se puede reinfectar. Muy bien. Vamos también con una pregunta muy interesante que nos hace Obed Salán. ¿Qué probabilidad existe de que el virus del SARS-CoV-2 se transmita a través de los alimentos? En caso de haber posibilidad, ¿en qué alimentos podría darse la transmisión del virus? Adelante, doctor. Sí. Bueno, esta posibilidad, sobre todo al principio, se manejaba como muy probable. La verdad, la realidad es que el virus ha mostrado que no, ni se transmite por los zapatos, ni se transmite por los alimentos, es decir, no es una enfermedad que sea vehiculizada por algo físico, ¿no? Las manos sí son importantes porque alguien tose, estornuda o lo que sea en su mano y después saluda, ahí sí hay una posibilidad alta porque el virus está muy fresco, el virus tiene capacidad de sobrevivir en ese momento. Pero en realidad en los alimentos, yo diría que es muy remota y ha sido más bien motivo de o un pretexto para una barrera comercial, para utilizarlo como hay países que están con alta infección, no compres nada de allá, ¿no? Pero no tiene un fundamento científico. La sobrevivencia del virus es afortunadamente muy poca, es un virus muy sensible a condiciones ambientales. Entonces, en las gotitas, allí sí, es otra cosa, ¿no? Porque de alguna forma va dentro de una burbuja de protección y rápidamente llega a otra persona, a un medio, a una mucosa en donde sí tiene la capacidad de estar a gusto y multiplicarse, ¿no? Y estas condiciones se dan cuando estamos encerrados, cuando hay muchas personas dentro de este lugar, cuando hay poca ventilación y demás. Pero no, si vamos a un antro no nos vamos a infectar por los cacahuates, créanme. Va a ser por estar en estrecho contacto unos a otros, ¿no? Con otros. Exacto. Sí, y para complementar algo que es interesante platicar, definitivamente al principio se pensaba que se transmitía a través de fomites, o superficies inertes, se ha demostrado que no. El virus se transmite a través de vías respiratorias y, como dijo el doctor Monroy, a través de las manos contaminadas. Entonces sí hay que lavarse las manos, hay que utilizar gel antibacterial o desinfectante. Yo sí estoy en contra de los tapetes desinfectantes, no sirven para nada. Yo estoy en contra de los arcos que los rocían a uno con alguna hipoclorito de sodio o algún compuesto desinfectante. No les va a servir de nada. Y en contra, y lo usan mucho, por ejemplo, en las escuelas primarias, ahora que piensan regresar, rociar a los niños con un desinfectante es fatal porque les generan alergias a los niños y no va a evitar que se puedan contagiar con el virus. Entonces ahí sí
si algo aprende la gente nueva ahora que van a regresar a la escuela es que por favor no dejen que los rocíen a sus hijos con una mezcla de desinfectantes que no les va a servir de nada. Mejor en lugar de eso, que luego, digo, desde antes de la pandemia ya faltaba, ¿no? Muchas veces en las escuelas hasta jabón, ¿no? Yo creo que eso sí, digo, jabón sí, ese sí no puede faltar en el baño, yo creo que es esencial, y más ahorita que están pensando en esto del regreso a clases, pues digo, eso sí sería básico que hubiera jabón en los baños, ¿no? Y suficiente agua. Así que gracias por tu pregunta, Obed. José Eduardo González, excelente programa, Andrea, buenos ponentes, muchas gracias. Rebeca Castrejón, completamente de acuerdo con el doctor Monroy. Si eres contacto de un positivo, debes enfatizar más las medidas de prevención. No importa si te haces o no las pruebas. Si sales negativo, no importa. Estás obligado a evitar la transmisión. Muy probablemente también seas portador del virus en menor cantidad, quizá. Muchas gracias por tu comentario. Líbero Arco, ¿ya se puede considerar la COVID-19 como una infección endémica? Yo creo que todavía no, está todavía circulando. Si todavía tenemos estos picos de infección muy altos, donde personas que no han estado en contacto con el virus se siguen enfermando. Tenemos una población que no está vacunada, que normalmente no se estaba infectando, y ahora el virus tiene la capacidad de empezar a infectar a estas personas. Potencialmente el virus podría empezar a infectar niños, que ya se ha habido algunos casos donde niños se están infectando. Entonces todavía tiene posibilidades para el virus de estar brincando en diferentes personas. Una vez que alcancemos cierta cantidad de vacunación y si el virus se vuelve ya sea estacional o permanece circulando alrededor del planeta, entonces es cuando nosotros podríamos definir que en un país o en una región este virus se vuelve endémico. Lo que pasa con la influenza estacional, que cuando es invierno en el norte, por ejemplo, de América, el virus pasa a la parte sur del continente y viceversa. Cuando es invierno en el sur, pasa al norte y está circulando en la población. Muy bien. Vamos rápidamente con la pregunta del millón, algo que nos habían pedido muchísimo, Gamaliel. ¿Qué tan efectivas son las vacunas actuales frente a la variante Delta? Bueno, todos los estudios han demostrado que en mayor o menor medida todas son efectivas. Es decir, la variante Delta ha variado en términos de patogenicidad, de capacidad de transmisión, de periodos de incubación, pero sigue siendo afectada, por decirlo de alguna manera, por la protección que confiere las vacunas que están autorizadas en nuestro país, por ejemplo, ¿no? Y pues creo que todas las vacunas que están registradas y autorizadas en el mundo. Sí cambian, qué tanto protegen, eso, todas las vacunas, dependiendo de cuál es el origen, el tipo de vacuna, la fracción que está utilizando, antigénica, etcétera, pero dentro de un rango, digamos, aceptable de protección. Otra vez, la vacunación no nos convierte en automático en inmunes. Esta parte no voy a cansar de repetirla. Una vez que nos vacunamos, nuestro sistema inmune empieza a trabajar para empezarnos a proteger y llega a cierto nivel. En el caso de las vacunas que requieren la revacunación, o sea, un refuerzo, una aplicación adicional, esto genera un estímulo suficiente como para inmunizarnos. Hay vacunas de una sola dosis que parece que es suficiente con esa primera dosis y ya, otras no, otras requieren por fuerza una segunda, y se está estudiando el caso de la aplicación de un refuerzo en algunas vacunas, y muy probablemente en todas no sería difícil que hagamos lo mismo que en influenza, es decir, que al año siguiente ya empezamos a requerir una revacunación, ojalá nada más en cierto grupo de personas, pero tal vez sea otra vez el 100% de la población, no lo sabemos, va a depender justamente de esa endemicidad, de cómo se va a estabilizar la enfermedad a lo largo del tiempo. Entonces, por lo pronto podemos estar tranquilos que sí protege contra Delta, pero ninguna vacuna nos protege al 100%. Eso es importante. Hay un cierto porcentaje de protección, un rango, y esa protección no es contra la infección, es contra la enfermedad, contra enfermarnos gravemente
contra hospitalizarnos y contra morirnos. Para eso nos está protegiendo. Aún así, hay gente vacunada que llega a morir. Y esto es importante. Entonces, las medidas adicionales hay que seguirlas cumpliendo. Esto es muy importante. Muy importante. No es ya me vacuné y ya puedo enfrentarme al mundo. Todavía hay que seguir con las medidas hasta que esto esté ya en un nivel un poco más controlado, ¿no? Un poco más controlado. Va a ser en 2 semanas, ¿eh? Así es, y es muy importante esto que menciona el doctor. Precisamente me parece que es Pfizer la que anuncia una posible tercera dosis que podría ser mejor. Sí. Pero bueno, independientemente de todo esto, sí es importante resaltar la inmunidad depende de cada organismo, así como las reacciones adversas que podemos tener, así nos tomemos una aspirina, nos tomemos otros medicamentos que muchas veces las personas pues tienden a tomar así como si fueran dulces, ¿no? Que es algo que ya hemos platicado. También pueden haber reacciones adversas con cualquier medicamento. Lo mismo pasa con la vacuna. Entonces, sí, los invitamos a vacunarse. Obviamente aquí respetamos opiniones de todos tipos, pero lo que nosotros estamos promoviendo aquí, parte también del enfoque Una Sola Salud, es que nos vacunemos, ¿ok? Para que podamos alcanzar un control, y ya dependerá de cada organismo y también de qué otras enfermedades tengamos, el hecho de que, pues, bueno, número 1, tengamos reacciones adversas, y número 2, qué tan fuertes, por así decirlo, estemos frente al virus, ¿no? Así que, bueno, no sé si quiera comentar algo el doctor Torres, me parece que sí quería comentar algo. No, solamente completar un poquito lo que estaba comentando el doctor Monroy. Es importante, la gente siempre tiene miedo cuando escucha que una vacuna es más efectiva que otra y piensan que no van a funcionar bien. Lo que dice el doctor Monroy, y es muy claro, es todas las vacunas protegen de una u otra forma contra la enfermedad grave. Toda la gente vacunada queda protegida. Y la forma más sencilla de explicarlo, y esto quizá pueda ayudar a los que están escuchando a entender cómo funcionan las vacunas, es que todas las vacunas están diseñadas contra una proteína del virus que se llama la proteína S, al menos 90% de las vacunas. Y esta proteína S es la que va a entrar a nuestro cuerpo y va a inducir una respuesta inmune, y vamos a tener anticuerpos contra esa proteína S. Aunque el virus esté pasando y diferentes variantes tengan diferentes proteínas S un poquito diferentes, hasta ahorita se ha demostrado que los anticuerpos pueden pegársele y pueden neutralizar el virus. ¿Cuál es el problema? Que no tengamos suficientemente gente vacunada. Que entonces ahora podríamos tener un virus que cambie su estructura de la proteína S y entonces el anticuerpo no se le pegue. Y ahí sí tendríamos un problema, porque entonces empezaríamos a tener personas que, aunque están vacunadas, ya no reconocen a esta proteína S, y entonces el virus escapa y puede causar enfermedad. Hasta el momento, todas las vacunas reconocen todas las variantes que hasta el momento estamos viendo de una u otra forma. Eso no significa que las personas no se puedan infectar y puedan presentar síntomas leves, como un resfriado, fiebre, dolor de cabeza, pero hasta ahí. No pasan a la etapa grave y posiblemente no mueran. Eso no significa que no haya una persona vacunada que no se pueda morir. Pero no le echen la culpa a la vacuna, por favor. Lo que pasa es que una vez que entra la vacuna en nuestro cuerpo, puede ser que nuestro cuerpo no genere una respuesta inmune adecuada y no tengamos anticuerpos. Entonces, hay personas que están inmunocomprometidas que no generan anticuerpos. Entonces, aunque se vacunen, todavía se pueden infectar, todavía el virus puede causar una infección grave, pero es un porcentaje muy pequeñito. La única forma que tenemos ahorita para combatir la infección es la vacunación. Así es, muy bien. Obed Salán, precisamente y respecto a esto, nos pregunta, ¿conocen el dato del riesgo o incidencia en población vacunada? Los datos a nivel mundial indican que realmente ahorita la epidemia se ha vuelto de personas no vacunadas. Casi el 95% de la población en lugares donde hay altos índices de vacunación y que se están enfermando son personas no vacunadas. Hay un porcentaje muy pequeño de personas vacunadas que se están infectando, por lo mismo que estoy comentando, que puede ser que no genere una respuesta inmune adecuada. Hay otra cosa importante que el doctor Monroy tocó y que quiero aclarar porque es importante lo que él dijo. Es mucha gente malentiende lo que es el concepto de inmunidad de rebaño, que significa que un virus, al estar circulando en una población,
las diferentes personas generan una inmunidad contra ese virus si es que ya se infectaron. Y todas esas personas, en conjunto con las personas que ya se vacunaron, vamos a alcanzar cierto nivel de inmunidad que posiblemente nos proteja contra ese virus que está circulando. Entonces, mucha gente que ya se infectó dice, bueno, ya me infecté, ya tengo inmunidad, ya no me vacuno. Bueno, el problema es el siguiente. Una persona que se vacuna sabe exactamente cuántos vacunas le están poniendo y cuál es el proceso para producir anticuerpos. Cuando nosotros nos infectamos, puede ser que nosotros nos infectamos con una carga de virus muy débil que no genera una respuesta inmune adecuada y no tengamos anticuerpos. Si una persona se infectó gravemente, posiblemente tenga una respuesta inmune que sí la proteja, pero no lo podemos saber. Entonces, la única forma como nosotros nos podemos asegurar que tengamos una protección de rebaño es que la gran porcentaje de la población se vacune. Y entonces ahí sí podemos decir que si llegamos a 70, 80% de personas vacunadas, ahí sí podemos decir que hay menor probabilidad del virus de que brinque de una persona a otra que no esté vacunada. Muy bien, gracias a Obed, gracias doctor. También vamos con la siguiente. Maximino Reitz nos pregunta, ¿qué medidas creen necesarias para el regreso a clases? ¿Creen que la reapertura de las escuelas ponga en mucho riesgo a la población, dando hincapié en las incongruencias de las medidas preventivas que existen en muchos estados? Gracias. Ahí sí voy a, doctor, una disculpa, porque he estado escribiendo un poquito acerca de eso exactamente. Ahí sí, definitivamente en México, al menos, que es donde está generando esta transmisión, el gobierno ha decidido que se debe regresar a las escuelas. Entonces, obviamente con estas medidas debe haber ciertos parámetros que se deben seguir en las escuelas. Imagino que en Latinoamérica, el lugar donde nos estén escuchando, hay ciertas medidas que se deben seguir obligatorias que yo veo para que podamos reabrir las escuelas con que, aunque haya riesgo, pero que posiblemente pueda funcionar. El primero de ellos es que todos los maestros y maestras deben estar vacunados. Todos los administradores y todas las personas que están en las escuelas deben estar vacunados, que son las personas de alto riesgo. Por ejemplo, en México, el gran porcentaje de maestros y maestras están en un rango menor de 30 años de edad, que todavía no están vacunadas, al menos en México, no sé en otros países en Latinoamérica. Entonces, se debería asegurar que todos los maestros estén vacunados. 1. 2, es importante que las aulas donde se dan a impartir las clases no se sobrepase el 50% de los estudiantes y dejar espacios entre los estudiantes, bien ventilados los salones de clase, que todos los estudiantes usen el cubrebocas obligatorio, seguir manteniendo el distanciamiento social, lavado de manos obligatorio. Obviamente, si se va a abrir la escuela, debe tener agua que esté en los baños, porque sin eso no se puede seguir eso. El utilizar el gel antibacterial ayuda para matar bacterias y quizá eliminar un poco de la mugrecita de las manos, pero lo mejor es agua y jabón para la limpieza. Otra de las cosas que hay que estar siguiendo y que sería ideal es que se estuviera monitoreando si alguna persona, alguno de estos estudiantes se infecta. Y si esa persona se infecta, darle seguimiento epidemiológico para que los estudiantes que estuvieran en contacto directo se aíslen y quizá poder hacer un trabajo híbrido, que los estudiantes que se infectaron puedan comunicarse a la escuela a través de las redes sociales o de algún proceso de computadora, mientras que los otros estudiantes están en clase. La otra opción que yo veo también es que sean diferentes horarios para reducir el número de estudiantes por salón de clase. Obviamente, lo ideal es que no se regresara, pero yo veo que no hay otra forma, se va a regresar a clases y esas son algunas soluciones prácticas de lo que se debe hacer. Y no sé, doctor Monroy, usted si tiene algunas otras ideas. Sí, curiosamente también he estado escribiendo al respecto. Tengo una pequeña de 9 años y tengo un interés particular en el regreso. Tengo otra niña de 15 que ingresa a prepa, pero afortunadamente en el sistema UNAM estamos muy claros en que en tanto el semáforo verde no dure por lo menos 3 semanas, no vamos a iniciar clases presenciales, ¿no? Pero el concepto CEP es otra cosa y ahí es donde manda
del presidente y tiene una instrucción de que llueve, truene o relampaguee, se van a abrir las clases, ¿no? Entonces, mi planteamiento es muy similar al que usted hace. Sí se hizo una cobertura especial de vacunación a toda la planta académica, incluyendo personal administrativo, así como se vacunaron médicos y personas de la tercera edad. Hubo un periodo específico de vacunación para toda la planta académica del país, lo cual es un punto favorable, es muy bueno, y con esa parte se cubre lo que usted menciona. Pero yo sí estoy pidiendo que todos los niños que tengan la posibilidad de recibir vacunas, es decir, de 12 años en adelante, que la reciban, que se haga este esfuerzo, y hasta en tanto ellos no tengan esa cobertura, por lo menos 2 semanas después de que se les haya aplicado la última dosis, pues entonces ya podemos pensar en el regreso a clases, ¿no? He pedido también, parte de mi decálogo, el que también se incluya a padres de familia, abuelitos y demás gente que van y llevan a los niños, ¿no? Yo pensé en lo de los horarios escalonados. El problema que tenemos es que muchas veces pues un mismo padre tiene hijos de 2 edades en una misma escuela, entonces, ¿cómo le hace uno, no? Entonces, tal vez pudiera hacer el ingreso por apellidos como ingreso para poner lapsos de 15 o 20 minutos para que entren de la A a la D y luego de la E en adelante a la siguiente grupo otros 20, no sé, de alguna manera tratar de disminuir los amontonamientos en el ingreso. Quizás sí hacer 50%, o sea, que vayan unos días unos, otros días otros, etcétera. Si es que de veras se quiere abrir, ¿no? Pero la realidad, lo que ocurrió en México en los ensayos que se hicieron al final del ciclo escolar anterior, con apertura de unas cuantas escuelas, de inmediato hubo casos, de inmediato se presentaron casos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el virus está circulando en todas partes y la población no está vacunada. No tenemos más que un 30% o algo así de cobertura en el país. Nos faltan 90 millones de personas de vacunar. Y esto, pues para mí es una locura, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en la apertura de escuelas. Creo que hay un riesgo muy alto de que de por sí estamos con esta tercera ola y esto puede llegar a afectar mucho más, sobre todo a los niños que de alguna manera se han mantenido todavía con todo y todo en casa. Y bueno, aparte, las escuelas han estado cerradas por 16 meses o 17 y no sabemos las condiciones en las que se encuentran, ya no digamos sanitarias, sino de infraestructura. Habría que hacer revisiones de que hay plagas, los edificios funcionan, se les ha dado mantenimiento, entonces creo que también habría que dar esa parte. Y luego, pues ya, si se está abriendo, pues dar una atención específica a niños que tengan algún tipo de problema, consecuencia del encierro, ¿no? Desde los casos terribles de violencia que ha habido intrafamiliar, más el problema de la desadaptación, es decir, una capacitación muy importante al personal académico en el sentido de identificar problemas psicológicos y poderlos encauzar a instituciones o personal que le pueda brindar el apoyo y seguimiento en estos casos. Es decir, es una cuestión que debe de manejarse en forma integral, no nada más decir, estábamos cerrados, abran y ya entren, ¿no? Creo que se tiene que pensar muy, muy a fondo y sobre todo se tiene que invertir dinero, que es algo que por ahí se anunció el mismo día del llueve, trueno o relampaguee, que se iban a invertir 50,000 millones de pesos para la Guardia Nacional. Qué bien, pero creo que se tendría que anunciar de manera paralela una inversión similar para reforzar las escuelas, para capacitar al personal y para aplicar medidas que efectivamente no sean el tapetito sanitario ni el te voy a rociar cloro y pues de una vez la bendición, a ver si puro gel antibacterial también y nada más, ¿no? Y jabón no hay, nada, ¿no? No hay aguas en las escuelas, ni no antes de la pandemia, nada de jabón. Sí, y enfatizo con eso porque, bueno, es un asunto de muchos años y, bueno, también importante énfasis en la aglomeración. Creo que es muy importante evitar la aglomeración. Niños se han presentado asintomáticos. Esto también es muy importante. Asintomáticos y pueden ser como bioreactores, ¿no? Por aquí, por allá. Entonces es muy importante tener mucho cuidado con esto, evitar aglomeraciones y todas las medidas que los doctores ya nos dijeron. Así que esa es la respuesta. Muchísimas gracias. Vamos rápidamente, el tiempo
vuela, de verdad, gracias a quienes se han estado incorporando y quienes nos dejan sus comentarios y sus saludos. Libero Arco nos tiene otra pregunta. ¿Qué decirles a quienes no quieren vacunarse y que creen que se trata de un instrumento de control por parte del gobierno? Que la Tierra no es plana. Sí, es difícil. Ya a estas alturas tratar de cambiar la mentalidad de una persona que le dé miedo a las vacunas. Los datos son sólidos. Por ejemplo, en Latinoamérica hay casi 400 millones de personas vacunadas. 0 de ellos se han muerto por la vacuna. Y ha empezado, gracias a la vacuna, se está previniendo la muerte de estas personas. Si eso no los motiva a vacunarse, yo no sé qué más pueda motivarlos. Esa es la única herramienta que tenemos. Sí, creo que fue muy significativo una imagen que circuló en los últimos días con el Dalai Lama aplicándose una vacuna, ¿no? O sea, dicen, si esta persona que tiene las vibras más altas del mundo ya se vacunó, si el Papa ya se vacunó, si los líderes religiosos que confían en Dios, etcétera, están recurriendo a las herramientas del hombre para protegerse contra una enfermedad que es una realidad, pues ¿por qué todos los demás que somos simples y vulgares humanos no lo vamos a hacer, ¿no? Es una cuestión de seguridad propia, pero no solamente eso, es una cuestión de solidaridad con los demás. Si yo ya me enfermé, ya me tocó o me toca la vacuna, pues me tengo que vacunar, por lo que acaba de explicar el doctor con toda claridad, ¿no? El hecho de haber estado enfermo implica que no sabemos, no fue una infección controlada, por lo tanto no sabemos si se generó la inmunidad requerida o no. Mientras que el otro ya siguió un protocolo en donde esto se verificó de manera científica, estadística y demás. Y pues eso es lo que tenemos que hacer. Como dicen por ahí, ¿no? También hemos llevado a vacunar a nuestros niños con todos los esquemas de vacunación contra polio, sarampión, difteria, tosferina, tétanos, infinidad de enfermedades, y nunca nos habíamos preocupado de ¿y qué marca es? ¿Y qué laboratorio la hace? ¿Y cuál es el nivel de protección? Caray, es la vacuna. Y es eso o tu niño tiene un riesgo de morir extraordinariamente alto. Igual ahora, eso es lo que le tenemos que venir a decir a la gente que no se quiere vacunar. Es una herramienta que nos está ayudando a protegernos. Oye, es que a lo mejor me duele, a lo mejor me deja un moretón y me tumba AstraZeneca, no sé qué. Sí, es una realidad, sí puede ocurrir eso, pero el riesgo de que te enfermes por no estar vacunado es extraordinariamente más alto que el riesgo que corres por una reacción postvacunal. Eso es lo que yo podría decir. Y el gobierno, tendríamos que decir, ¿cuál gobierno? ¿El de México? ¿El de Estados Unidos? ¿El de China? El gobierno que gobierna detrás de todos los gobiernos y que está asentado desde la luna en un ovni esperando a que la humanidad caiga. Por eso digo, la Tierra no es plana, ¿no? Yo utilizo un ejemplo mucho ahora que están los Olímpicos. Yo siempre digo en Latinoamérica, es nuestra oportunidad de ganar a los Estados Unidos en algo. Solamente no vamos a llegar a Estados Unidos ni al 70% de vacunación, pero si vas a México o vas a otros países en Latinoamérica, la intención de la gente de vacunarse es arriba de 80 hasta 90%. Entonces imagínense que podamos decir que le ganamos a Estados Unidos en algo, en vacunación. Eso sería genial. Entonces sería la medalla de oro para los países latinoamericanos. Así es, y ya que somos bien competitivos, pues vamos a echarle con todo para poder ganar entonces, ¿no? Si lo vemos de esa manera, pero sobre todo la batalla más importante que tenemos frente a nosotros es precisamente con el coronavirus, así que por favor hay que seguirnos informando. Si tienen dudas, tienen todo el derecho a tener dudas. Bueno, mucha gente dice, no, es que fue muy rápido, se desarrolló muy rápido, a diferencia de otras vacunas, entonces, bueno, tienen derecho a tener dudas, pero también tienen la obligación de informarse y no desinformar a otras personas. Entonces, eso también es muy importante aclararlo. Muchas gracias, Libero Arco. Vamos rápidamente. Gabriela Vázquez Ugalde, muchas gracias por tan importante información. Muchas gracias.
nuestro amigo Miguel, se llama Miguel, un saludo para Andrea y gracias por difundir esta información de calidad tan necesaria en estos momentos. Muchas gracias. Mavi Arevalo nos pregunta, ¿cuánto tiempo dura la protección de la vacuna CanSino? Se ha comentado que solo es de 6 meses. ¿Qué tan cierto es esto? No es tan verdadero, no es real eso, porque realmente todas las vacunas empezaron a aplicarse aproximadamente hace un año con meses de tiempo. Entonces, todas las personas, por ejemplo, yo fui voluntario de una de las vacunas, entonces estamos en un estudio de 2 años, donde cada 3 a 6 meses nos están evaluando a ver si tenemos anticuerpos contra el virus, que eso generó la vacunación. Hasta donde sabemos, algunas de las vacunas que se han hecho estos estudios protegen después de un año de la vacunación. Entonces, todas las vacunas que están circulando al menos nos están dando un año de protección. Que posiblemente necesitamos un refuerzo, seguramente que sí, pero va a ser un refuerzo contra alguna de estas variantes que se modifiquen tanto que ahora estas vacunas ya no funcionen. Entonces, sí, posiblemente el próximo año necesitemos tener un refuerzo y si se vuelve endémico el virus, como pasa con influenza, posiblemente cada año o cada 2 años necesitaremos un refuerzo para mantener la inmunidad en los pacientes. Así es correcto. Sí, adelante, doctor. Para completar un poquito esta información, sobre todo relacionado con lo que mencionabas, Andrea, de por qué tan rápido las vacunas. Bueno, los desarrollos tecnológicos en torno a las vacunas, a los tipos de vacunas que se están utilizando, se han estado trabajando durante años. Entonces, simplemente ahora se tomó una nueva fracción del virus, de este virus, y se aplicó a modelos que ya estaban funcionando para otras enfermedades, inclusive algunos coronavirus en especies animales, y se empezó a aplicar, ¿no? Se está desarrollando, eso apenas lo leí hace unos días, un modelo muy interesante de vacuna líquida intranasal que podría generar una inmunidad local muy efectiva. Es una situación muy interesante. Esto facilitaría muchísimo el manejo de la aplicación de la vacuna, bajaría los costos y probablemente también generaría una cobertura muy alta. En animales, ese tipo de vacunas son muy utilizadas y yo no descarto que en una enfermedad que es respiratoria, que entra básicamente por vías respiratorias, pues la fuente ideal para generar inmunidad puede ser justamente esa, ¿no? Entonces, vamos a tener buenas sorpresas, creo yo, en términos de vacunas pronto. Y bueno, sí tendríamos que confiar en las vacunas que están circulando, que están siendo probadas. COFEPRIS está haciendo su trabajo, los organismos internacionales de salud también. Y pues hay que tener confianza y participar en todos los eventos de vacunación que nos toquen. Así es muy importante. Obviamente, antes no teníamos la misma tecnología. Eso habla de la evolución en la biotecnología también y los proyectos nuevos que los proyectos que están surgiendo, ¿no? Porque incluso tenemos por ahí que próximamente, por cierto, tendremos un foro al respecto. Tenemos una persona, un biotecnólogo que está desarrollando vacuna comestible con jitomate. Entonces, está muy interesante. Vamos a tenerlo pronto en foro para que sepan de qué va este proyecto, pero así va avanzando. Así está avanzando afortunadamente la ciencia, hay muy buenos proyectos, lo que falta a veces es inversión por parte de los gobiernos, cosa que también es importante frente a cualquier tipo de crisis sanitaria y esperemos que esto sirva como pues también como enseñanza, ¿no? Que sea parte de lo que nos deja. Entonces, gracias Mavi Arevalo. Vamos rápidamente. Liberarco, excelentes consideraciones del doctor Monroy sobre las condiciones para regresar a clases. Gracias, Alfonso Vázquez. Excelente información. Esto es muy importante para no desinformar y que la gente se vacune. Gracias, André, y gracias a los doctores. Obed Salán, lo que comenta el doctor Monroy es muy cierto, en Nature está el artículo, de hecho, sí, muy buena revista, vale la pena también checar en la página, tienen muy buenos artículos. Y bueno, rápidamente vamos a seguir revisando las preguntas. Ok, Alejandro Aceves, ¿por qué afecta el virus a pesar de estar ya vacunados? Es una pregunta que nos hacen mucho. Sí, bueno, creo que ya lo hemos platicado un poco. El estar vacunados no significa que no nos podemos infectar del virus. Los anticuerpos nos van a proteger de la enfermedad grave, pero eso no significa que si una persona pasa
infectada con la variante Delta al lado de nosotros y inhalamos algunas partículas infectadas con ese virus, no podamos portar el virus y transmitirlo a otras personas. Entonces, por eso mismo, aunque estemos vacunados, debemos seguir manteniendo las medidas de sanidad que se han impuesto, el distanciamiento, el uso de cubrebocas, tratar de evitar estar en lugares cerrados, aunque estemos vacunados. No nos da permiso el estar vacunados de evitar proteger a otras personas, porque nosotros podemos infectarlas, aunque estemos vacunados. Así es, como ya hemos comentado, muy importante seguir las medidas. Y también como nos han preguntado mucho de nuevo respecto a los animales de compañía, ya hemos platicado acerca de que, bueno, por ejemplo, nosotros sí podemos transmitirles el virus a ellos, entonces por eso las recomendaciones que ya señalábamos al inicio. Y también muy importante enfatizar, siguen creciendo casos también de abandono de mascotas por el temor, obviamente, a que nos puedan infectar a nosotros. No hay evidencia de que a nosotros nos puedan infectar ellos, entonces, por favor, no recurramos a estas medidas. Más bien hay que seguir observándolos, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Entonces, gracias a quienes nos siguen preguntando. Rápidamente, excelente apunte del doctor Torres sobre la vigencia del efecto de las vacunas ante el COVID-19, de la COVID-19. Muy bien. Vamos rápidamente a Anthony Romero. Si ya nos contagiamos una vez y tenemos vacuna, ¿hay posibilidad de contagiarnos de nuevo? Otra vez. Creo que ya habíamos apuntado eso, ya lo habíamos respondido. Sí. Así es, muy bien. Bueno, al parecer ya hemos atendido a todas las dudas de nuestros seguidores y bueno, yo les quiero agradecer muchísimo por estar presentes en esta emisión. Si tienen alguna otra duda, por favor, háganos llegar sus dudas a las redes sociales y con mucho gusto vamos a responderlas. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ver, por aquí nos pregunta rápidamente Obed Salán. Pregunta al doctor Torres acerca de las vacunas VLP. ¿Son efectivas? Sí, ahorita hay otros modelos, plataformas vacunales que se están utilizando. Realmente la plataforma que se esté utilizando no es quizá lo más importante, simplemente es lo que esa plataforma está expresando. Casi todas las vacunas que están funcionando contienen ya sea toda la proteína S completa o lo que ahora está muy de moda y que ha tenido mucho auge es estabilizar esta proteína S formando trímeros, o sea, 3 proteínas S en estas vacunas, que son las que generan una respuesta inmune mejor. Entonces, en el caso de los VLPs, simplemente es expresar o producir esta plataforma expresando la proteína S en sus diferentes variantes, y eso es lo que genera la respuesta inmune. Entonces, sí, la respuesta es sí, todas las vacunas que se están probando tienen efectividad a diferentes niveles. Lo que ahora se está buscando es que haya vacunas que tengan posiblemente menos efectos secundarios. Hay una plataforma muy interesante de una compañía que está recubierta por una saponina, que eso evita que dé efectos secundarios en el sitio de inyección. Y entonces esa vacuna que ahora se está diseñando y que posiblemente se pueda utilizar como un refuerzo es la nueva vacuna que se está utilizando. Hay otras que había comentado el doctor Monroy, que ya sea por la vía oral o por la vía intranasal que se puedan aplicar, que se puedan utilizar como refuerzos. Entonces hay muchas plataformas diferentes que se pueden utilizar de ahora en adelante. Muy bien. Pues agradecer, lamentablemente el tiempo se nos terminó, agradecer a todo nuestro público, por supuesto a nuestros invitados de lujo, de verdad estoy muy contenta de haber podido platicar con ustedes, de que nos compartan, siempre serán bienvenidos, este es su espacio, y bueno, agradecer a nuestro público querido que nos acompañó como en todos los foros, gracias. Rápidamente por acá, Gerardo, excelente plática y saludo a los panelistas, muchas gracias. Y por último, Ros Ruiz, ¿se lograría una mejor inmunidad al aplicar 2 vacunas diferentes a un mismo individuo? Esta es una buena pregunta también. Te comento lo que se sabe. Actualmente no se recomienda mezclar vacunas. El único estudio que existe validado científicamente es una dosis de AstraZeneca seguida de una dosis de Pfizer.
de la vacuna de Pfizer, y ese es el único estudio a nivel mundial que ha demostrado protección adecuada. Todas las demás vacunas que están circulando en México no se deben mezclar dosis de vacunas. O algo muy importante, mucha gente tiene la idea de empezar a viajar a otros países y se han dado cuenta que muchas de estas vacunas no son aceptadas en otros países. Y entonces, por la necesidad de viajar, están pensando vacunarse con otra dosis diferente o con otra vacuna diferente. No es recomendado, no hay estudios científicos y corren el riesgo de tener efectos secundarios. Muy bien, muchas gracias. Con esta importante información nos despedimos. Líbero Arco, excelentes ponentes y programa. Felicidades a Siempre Animal y Andrea por estar en la coyuntura. Muchas gracias. Erendir Agá, gracias por la información. Saludos. Pues muchas gracias nuevamente a invitados. Muchas gracias, doctor Monroy, como siempre, por la disposición, y al doctor Torres. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues por último, epidemiólogos de la UNAM calculan que hacia finales de agosto, 9 de cada 10 contagios en México estarán relacionados con la variable Delta. Hasta ahora son 6 de cada 10. Así que bueno, ya les dijimos las recomendaciones de cuidado y prevención. Por favor, hay que seguir con las medidas sanitarias correspondientes, hay que vacunarnos, hay que estar al pendiente de toda esta información que va surgiendo, hay que actualizarnos, ni modo, así es esto. De repente tenemos cierta información, de repente pueden cambiar los datos y así se está comportando todo esto. La investigación sigue y esto todavía sigue siendo nuevo para todos nosotros. Así que, por favor, no hay que relajar medidas. Hay que seguirnos cuidando. No ha terminado y todavía nos queda mucho. Y pues bueno, no es cuestión de que acabe o no, sino del control que logremos sobre esta crisis sanitaria, en la cual pues obviamente todos tenemos un papel importante en este reto, ¿no? Recuerden que somos una sola salud y requerimos esfuerzo por parte de los gobiernos, las instituciones públicas, los centros de investigación y por supuesto todos y cada uno de nosotros. Así que bueno, ahora sí, con esta información nos despedimos. Recuerden que pueden ver la información de nuestros próximos foros informativos en la página de Facebook Siempre Animal. Hasta pronto, buen provecho, muchas gracias. Rápidamente aquí Marisol de la Rosa, muy bien explicado. Se disipan las dudas que se llegan a tener, muchas gracias. Felicitaciones también, Jovito nos dice, y Rebeca también, una excelente charla con grandes aportaciones. Muchas gracias, hasta pronto, que tengan un excelente fin de semana y a cuidarse mucho, por favor. Hasta pronto.